vamos a hablar de los temas con las distintas posiciones que hay. Digo, para que esto esté realmente bien equilibrado, queremos empezar a conversar con ellos dos. Alejandro, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ayer vimos que se recuperaron las reservas del Banco Central en 40 millones de dólares, ¿no? Según los datos que hoy está publicado en los diarios. Y esto tiene que ver con una norma que implementó en el Central que le restringió el crédito en pesos a las principales cerealeras, ¿no? Esto que vimos ayer, ¿es algo, Alejandro, que va a ser sostenido o es o algo momentáneo que ahora impacta pero luego el impacto será menor? Lo que tiene que ser sostenido es la utilización concreta de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo que hace el Banco Central, ahora que tiene atribuciones, es dirigir el crédito, cosa que a muchos economistas le da pavura y que a nosotros nos parece que es la única forma que existe un Banco Central, que no solamente esté a favor, digamos, de la estabilidad financiera, sino también que atienda al desarrollo económico. Me parece muy buena la decisión. Si las cerealeras tienen la posibilidad de tomar por su porte, por su negocio y su know-how crédito en el exterior, en divisas, bueno, que parte de ese financiamiento que antes iba a ellas, que era bastante, se van a liberar unos 15.000 millones de pesos, puedan ir a las pequeñas y medianas empresas. Eso va a dar más liquidez al mercado, la tasa de interés que estaba un poquito apretada para arriba va a tender, no va a bajar mucho, pero a estar un poco más relajada, y creo que es una buena decisión, pero creo que se enmarca en esto que yo digo de la utilización, por ejemplo, de la nueva carta del Banco Central, la Carta Orgánica, para dirigir el crédito, que es una de las funciones que no tenía la Carta Orgánica de Camallo y de Menem. Martín, ¿vos crees que esto que ocurrió ayer, lo mismo, o sea, se sostiene en el tiempo? Porque hay una cosa que sí me extrañó. Las cerealeras ayer tuvieron que liquidar 150 millones de dólares. Y esto fue, digamos, lo que favoreció la recuperación de reservas. Pero claro, hay que liquidarlas a tipo de cambio, claro, a tipo de cambio oficial. O sea, yo, por lo menos, si yo fuera cerealera, yo no sé si saco así dólares para decir, bueno, porque es como, entre comillas, es trabajar a pérdida. Sí, en primer lugar es interesante que el Banco Central haya recuperado las riendas de la política cambiaria. Ciertamente es interesante que Mercedes Marcó del Pont logró en 2 días lo que Guillermo Moreno no logró en 4 meses. O sea que parece que evidentemente tomaron cartas en el asunto y está el Banco Central haciendo lo que tiene que hacer, que es ocuparse de la política cambiaria. Ahora, lo cierto es que durante el año las cerealeras ya llevan liquidados 20.000 millones de dólares y las reservas del Banco Central cayeron más o menos 10.000, ¿no? Un número redondo para que la gente entienda esta situación. Quedan todo el mundo, bueno, nadie sabe con precisión, pero el año pasado se liquidaron 23.000 millones, vamos 20.000 este año, se quedarán unos 3.000, 4.000 millones más para liquidar. La discusión es si el Banco Central va a tener capacidad de captar esas reservas o si lo que entra por un lado va a terminar saliendo por el otro lado, ¿no? Ahora, y eso tiene que ver con si es sostenible la política cambiaria del gobierno, y típicamente desde el año 2011 para acá es evidente que esa política cambiaria no es sostenible. Si no es sostenible que la inflación suba por el ascensor, para que lo entienda la gente más gráficamente, la inflación suba por el ascensor y el tipo de cambio oficial suba por la escalera. Esto genera atraso cambiario, esto genera muchos problemas de administración de divisas por parte del Banco Central y bueno, y lo sufrimos en los últimos 2 años. Lo que sí me interesaría hacer un comentario, Jorge, es, no coincido tanto acá con lo que plantea Alejandro, el punto del Banco Central. A mí realmente me gustaría verlo al Banco Central orientando el crédito, pero no lo veo. Es decir, yo lo que veo en la economía actual es que el sistema financiero es la actividad económica que más creció en la Argentina en los últimos 5 años por lejos, la actividad, no está creciendo la producción en la economía crece el sistema financiero. Crece el último año creció al 24, 25% interanual, es una enormidad. Y está creciendo no porque esté prestando créditos para pymes que tienen ciertos problemas para conseguir crédito, ni porque esté prestando para crédito hipotecario. Hoy hay, incluyendo el Procrear y todo, hay la mitad de carpeta de créditos hipotecarios en el sistema que las que había en el año 98-99. Entonces, ahora, ¿qué es lo que creció mucho? Las tarjetas de crédito. Es decir, básicamente el sistema financiero actual es un sistema financiero que tiene ganancias récord históricas, gana más ahora que en los 90, gana el doble. La tasa de rentabilidad del sistema financiero sobre activos ahora es del 7%, en la convertidora era del 3%.
gana el doble de lo que ganaba en la convertibilidad y gana porque está prestándote con la tarjeta de crédito que usás vos, que usa la persona que está escuchándonos en casa, está consumiendo en 12 cuotas, en 18 cuotas y después paga el saldo de la tarjeta de crédito con un costo financiero que es usurario, del 55, 56, 60%, y a mí realmente me gustaría verlo ahí al Banco Central. Verlo de alguna manera regulando eso para que tengamos un costo financiero civilizado, razonable, como existe en cualquier lugar del mundo, para que el crédito, en vez de ir al consumo masivo, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, el crédito para el consumo, obviamente. Entonces, en vez de ir al consumo, vaya un poco más a la inversión, vaya al financiamiento de las pymes, vaya al crédito hipotecario. Alejandro, ¿coincidís en ese punto, digamos que hay mucho volcado al consumo y menos al área producción? Mira, lo primero que hay que decir que sí, la verdad que los bancos están ganando mucho. Este año, más el año pasado, lo que impulsó el crecimiento del casi 2% fue básicamente el sector financiero. No es el modelo que a nosotros más nos gusta el modelo, por ejemplo, del año 2010 y 2011, donde el 23-24% del producto lo impulsaba el sector industrial, y este año empezó un 5 un 6% del producto lo está impulsando el sector industrial, pero sí todavía es un modelo más basado en servicios el que tenemos hoy, pero se está revirtiendo y suponemos que el año que viene ya va a pasar a ser la industria y la inversión las que generan los puestos de trabajo y el crecimiento. Respecto a los 90, sí están ganando mucha plata los bancos, como están ganando las empresas privadas mucha plata, pero es justamente por la diferencia de los dos modelos. Un modelo donde no se ganaba plata y expulsaba trabajadores, los 90, y este modelo de consumo e inversión. Respecto al tema del consumo, yo tengo una diferencia muy importante con lo que decía Martín. Acá no se choca el consumo con la inversión. Primero que los créditos a las pequeñas y medianas empresas este año están creciendo como nunca habían crecido, y el año pasado también habían crecido por arriba de lo que crecía el crédito al consumo, porque el consumo el año pasado se había estancado. Ahora, hay una visión de la economía que toma el consumo como algo negativo, como pan para hoy y hambre para mañana. Para nosotros, el consumo es el motor de este modelo económico, y lo que genera justamente no va en contra de la inversión. Al contrario, lo que genera el consumo es inversión, porque si no hay consumo, no hay empresarios que inviertan. En el modelo actual, el consumo empuja la inversión, y no es así. Aparte, el Banco Central tiene las reservas necesarias, el financiamiento necesario para atender tanto el consumo como la inversión. Sí que me gustaría que las pequeñas y medianas empresas tuvieran financiamiento más barato y que el consumo se pudiera financiar a tasas más baratas. Ahora, no hay una contradicción en financiar el consumo y financiar la inversión. Si tenés un país que crece, como este país crece a partir del año 2003, si tenés un país de los 90 con estancamiento y con expulsión de mano de obra, seguramente nadie va a ganar plata. O sea, se gana plata porque hay un mercado creciente, no porque está parado o porque hay un clima de negocios que ayuda a la inversión. El clima de negocios ayuda, pero lo que genera la inversión justamente es el consumo interno. Pero ese consumo, digo, tanto para Martín como para Alejandro, es verdad que uno ve, digo, todos vemos la cantidad de autos que hay en este momento en la calle, o sea, con las nuevas chapas patentes, o sea, muchísimos autos nuevos se han vendido. Motos muchísimas también. Motos, y está todo muy volcado sobre eso. Pero también estamos viendo que mientras, digo, para no hacer siempre comparaciones con los 90, o sea, Argentina versus Argentina, digo, si comparamos, no sé, Chile o Perú o Colombia, nosotros perdemos reservas, perdimos 10.000 millones este año, y ellos en los últimos 2-3 años prácticamente hay países que han duplicado reservas. Y me parece que es como, digo, no sé, Alejandro, digo, yo no soy economista, pero me pongo a pensar que es como que si yo cobro y me guardo dinero para ahorrar, voy a estar más firme para el futuro. Bueno, pero estamos hablando, una cosa es el consumo, digamos, individual, y otra cosa es el consumo a nivel global. Estamos hablando del consumo. Yo te diría que los países con los que vos estás comparando, en términos de consumo, distribución del ingreso y mejora de la distribución y de la igualdad, nuestro país ha hecho mejoras mucho más importantes que los países que vos has nombrado, lo reconocen los organismos internacionales. Cuanto a la reserva, tenés razón. La Argentina ha optado por un modelo donde no quiere incorporar reservas financieras, lo que pasa tanto en Brasil como en Chile. Ayer incorporaron las reservas financieras. Sí, está bien, digo, no, pero digamos, no es un modelo inflexible. Quiero decir que la posibilidad de haberse endeudado en el exterior para acrecentar la reserva es un modelo que también fue un modelo que nosotros abandonamos, no porque somos ideológicamente, sino porque no ha dado resultado. El endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales o para financiar gasto corriente ha sido el que nos llevó a la crisis del 2001. Entonces se abandonó
el modelo de endeudamiento para aumentar las reservas. Las reservas nuestras son todas, digamos, las que nos gustan a nosotros son reservas comerciales. La crisis internacional ha hecho, por ejemplo, que este año las exportaciones crezcan al 4% y las importaciones están creciendo mucho más, como en todo proceso de crecimiento. Entonces, ahí hay un estrangulamiento, por ejemplo, con el tema energético, que es un estrangulamiento importante, el industrial y también con el estrangulamiento que tiene que ver con el turismo. Las opciones no son muchas. Por ejemplo, la puerta que se ha abierto con el Banco Mundial para mejorar la posición de reservas y poder tomar deuda para financiar el desarrollo me parece que es correcta. Por eso digo, no es un modelo de desendeudamiento tonto, es un modelo de desendeudamiento para no volver a caer en... Argentina fue, digamos, un enfermo del endeudamiento y no fue mal. Entonces, un endeudamiento externo para el financiamiento del desarrollo me parece que es correcto. Y si está abriendo la puerta a partir de la solución con los holdouts, que podemos endeudar a una tasa razonable, me parece que no está bien y no está en contra de las variables o de los fundamentos del modelo económico. Martín. Lo primero que te quiero decir es que me agrada mucho encontrar en Alejandro una versión racional dentro de todo, más allá de que puedo disentir en muchas cosas, en una versión racional no fanática que es difícil de encontrar, porque no es lo que abunda, ¿no? Me parece, lo quiero saludar a esto. En segundo lugar, quiero hacer alguna diferencia respecto a lo que planteabas vos, Alejandro. La cuestión de la expansión del debate de consumo y la inversión, ¿no? Este es un debate en el cual hay una confusión entre el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, obviamente, la expansión del consumo hace crecer a la economía. Ese es el modelo keynesiano básico que aprendimos todos y que damos en macroeconomía. Pero claro, ese es en el corto plazo cuando vos tenés que generar la recuperación de la economía. Ahora, la senda de crecimiento a largo plazo, todo lo que es consumo, obviamente no es inversión, porque vos para invertir necesitas ahorrar, salvo la otra posibilidad, que ese financiamiento de la inversión que te genera el aumento del stock de capital que te permite crecer en el largo plazo, venga con financiamiento de afuera. Pero justamente un poco el modelo lo que está haciendo es resignando la posibilidad de financiarse en el exterior. Entonces, como no se financia en el exterior, la única posibilidad que le queda es financiarse domésticamente. Y para financiarse domésticamente, cada peso que vos te consumís es un peso que no te ahorrás. Y por lo tanto, ¿de dónde sale la plata para financiar ese crecimiento del stock de capital? No quisiera hacer un debate teórico, pero lo que pasa con el consumo es que impulsa a la inversión, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Si no, nos explica el crecimiento de la inversión en la Argentina, récord en estos años. El consumo, digamos, inmediato, hace que el empresario invierta, sí que hace que el empresario invierta y que aumente su capacidad instalada. La capacidad utilizada de la industria argentina es la mayor en el año 2011 de la serie histórica y la inversión en Argentina llegó al 24% del producto. Y eso no es porque el consumo estaba en contra de la inversión, al contrario. Lo que hace el consumo es empujar lo que se llama producto potencial, o sea, todos los fierros de la economía se aumentan porque el empresario invierte porque ve que el consumo es creciente y persistente en el tiempo. Pero son visiones diferentes de la economía. Suman uno. O sea, ¿cómo hace para invertir? ¿De dónde salen los fondos para invertir si vos te estás consumiendo el dinero? Eso es una visión estática de la economía que está fuera de toda lógica empresaria. Pero vos decime de dónde sale o sale de creación artificial, por ejemplo, emisión monetaria. No, sale del financiamiento de los bancos, que no es nada que tiene, no es nada. Pero el financiamiento de los bancos, ¿de dónde proviene? Del ahorro de la gente. O sea, para que el banco se fonde, necesita que la gente, en vez de consumir, deposite en el banco. No, aparte hay un multiplicador bancario. Me parece que nos vamos a una charla muy teórica, pero está el financiamiento del banco. Igual, la única verdad es la realidad. La inversión argentina ha crecido como nunca en los últimos 10 años y el consumo lo mismo. Según la visión neoclásica de la economía no podría existir eso y existió. Algo pasa. No, algo sí, pasa. Alejandro y Martín, Cuando vos tenés capacidad, no me quiero meter, es un poco está más... bien, pero digo, si la inversión... Me dejás hacer un punto importante en esto. Lo cierto es que en el modelo, este fue un modelo muy diferente en los dos periodos de tiempo. Este fue un modelo donde, por eso en la comparación que vos hacías recién, vos decías, claro, Argentina sale bien parada cuando miramos lo peor de la crisis económica, el 2002. Ya cuando miramos punta contra punta el ciclo económico que comparamos contra el año 98 no sale tan bien parada. Cuando comparamos contra el 2007 no sale bien parada. Cuando comparamos contra el 2007 no hay mejoras significativas en el empleo. Las grandes mejoras fueron entre el fin del 2002 y el año 2007-2008. Y cuando mirás, además es un fenómeno que se reprodujo en todos los países de la región.
Entonces, cuando vos mirás los indicadores sociales de todos los países de la región, Brasil bajó la pobreza a la mitad, Chile inclusive también bajó la pobreza y mejoró la distribución de ingresos, Uruguay bajó la pobreza, Colombia bajó la pobreza, Perú bajó la pobreza, lo cual es importante lo que se hizo en los primeros años de recuperación económica, basado en políticas de fuerte fomento de gasto público, fuerte fomento de consumo, que eran las de manual para salir de la recesión y me parecen adecuadas. Fueron políticas, después discutimos sintonía fina de esas políticas, pero ese fue un proceso de la economía argentina, en el cual entraban muchos dólares a la economía. Inclusive en el último año de crecimiento, año 2010, entraron muchísimos dólares. En la cuenta capital entraron prácticamente 5.000 millones de dólares en la economía, o sea que en ese año 2010 el modelo sí elegía usar los dólares que venían de afuera. Entonces venía financiamiento de afuera. Ahora, en el 2011 salieron muchos capitales y la realidad es muy simple. Esto es como si vos tenés un kiosco. Mirá, si vos tenés un kiosco y facturás 10.000 pesos en una semana, vos podés hacer dos cosas. Irte el fin de semana a la costa y gastarte los 10.000 pesos o comprar mercadería y crecer en el kiosco. Entonces, para que vos inviertas y crezcas, a la fuerza tenés que no consumir, no se pueden hacer las dos cosas. O sea, vos no podés consumir más e invertir más, salvo que ese financiamiento provenga de una tercera pata, que normalmente en este caso es la pata del sector externo. Entonces, si las empresas pueden, no necesariamente tiene que ser el gobierno, el sector privado puede estar consiguiendo dólares en el exterior, que un poco lo que le pide ahora el Banco Central con buen tino, le pide a las empresas cerealeras, dice, muchachos, ustedes están financiando una actividad productiva, ¿por qué no traen plata de afuera para financiar esa actividad? Me parece razonable, me parece bien. Entonces, si la Argentina empieza a recibir más ahorro proveniente del resto del mundo, como están recibiendo el resto de los países de la región, es probable que la economía crezca tanto en consumo como inversión al mismo tiempo. Alejandro, Martín, me gustaría charlar un poquito de uno de los temas que hoy se habla en la calle, ¿no? Que es, todos estamos esperando que vuelva la presidenta y a ver qué medidas se van a tomar respecto del famoso cepo, ¿no? Alejandro, vos sos un hombre de la gran macro, o sea, sos un hombre que ha tenido siempre mucha cercanía con el gobierno. ¿Por dónde crees que van a ir? Porque está la versión de ir, digamos, a la venezolanización, que sería, digamos, no podés gastar más de $3.000 por año, no podés comprar por internet, que hubo algún rumor en estas últimas horas de que querían impedir comprar por internet. ¿Por dónde crees vos que va a ir o por dónde crees, incluso desde la gran macro, que deberían ir? Primero, en el año 2011 se instala esta suerte de restricciones a la compra de dólares para atesorar, no por un tema que al presidente de la Nación quiere enemistarse con aquellos que ahorran en dólares, sino por algo que no nombró Martín y que nosotros tuvimos que cambiar la política económica justamente por la crisis internacional del 2008-2009 y en el 2012 tuvimos la segunda etapa. Entonces, había dos opciones o tres. Una, volver al endeudamiento a una tasa de 2 dígitos externo para mejorar las reservas. Otra, una hiperdevaluación, que es lo que todos los economistas de la derecha quieren hacer y sabemos lo que pasa con eso. Y segundo, aplicar restricciones cuantitativas. Esto se ha hecho con negros, oscuros y blancos. Hasta la implementación, bueno, hoy lo que me parece es que si nosotros estamos en una etapa, digamos, si la crisis internacional ya no pega tan fuerte, aunque Europa está casi parada y Estados Unidos crece a tasas bajas, hoy por suerte las últimas novedades son que creció una tasa de 2,8 que mejora, China ya no crece al 10, 11%, pero crece al 7,5%, creo que están dadas las condiciones para retomar esa agenda de sintonía fina y empezar a ver qué hacemos con algunas cosas que para mí son claves. Una de esas es el tema externo, porque más allá de lo que dice la gente de cuáles son los problemas económicos o los problemas que tienen que ver con la seguridad, que respeto, en términos económicos creo que el problema de la Argentina, que ha sido siempre igual, y lo hemos estado un poco pateando para adelante, es justamente la restricción externa. Por eso se toman estas medidas de protección del trabajo y protección para que no salgan los dólares y utilizarlos en forma más administrada y estratégica. Pero las medidas hoy hacen que las reservas aceleren su caída porque... En realidad no son las medidas, son que vos estás usando las reservas para pagar deuda. Digo, las restricciones es justamente esa y la brecha... Sí, para traer los BMs de exactamente, de bueno, ahí me parece... Estamos financiando el trabajo de los alemanes. Déjame ¿no? que, por lo menos, yo creo que hay 2 o 3 medidas que hay que tomar. Una tiene que ver con el consumo suntuario. Digo, no puede ser que vos estés empujando la demanda interna y que parte de eso vaya al consumo de bienes importados. Lógico. Por ahí tenés que ir atendiendo
esa restricción. Y por el lado del dólar ilegal, la verdad que no estoy muy convencido de hacer un desdoblamiento cambiario, no porque no sea, en los papeles, si digamos en el manual, como decía, y bueno, tengo 2 o 3 tipos de cambio, paso un tipo de operación por acá, otro por allá, me parece que es lógico de la manual. Las experiencias en Argentina de desdoblamiento cambiario no han sido las mejores por la viveza criolla, por la falta a lo mejor de regulación estatal. No tenemos el Estado alemán que te controla todo, vamos tomando decisiones para mejorar el Estado. Ahí yo tengo mis reservas con el tema de... ¿Por dónde habría que ir, Alejandro? Porque la duda... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque hay un tema a mí que me hace un poco de ruido en este debate, digamos. Que se quiere simplificar un poco el debate como si fuera una discusión entre liberales y neoliberales, liberales y gente heterodoxa. Ustedes en el 2001, por ejemplo, fines del 2001, ¿ustedes hubieran mantenido la convertibilidad? ¿Les pareció un error la devaluación a ustedes? ¿Salir de la convertibilidad les pareció un error? La verdad que hacer un contrafáctico, me parece que la Argentina ha tenido que haber salido de la convertibilidad en el 2006. Bueno, perfecto. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención que ustedes sostengan que devaluar es un fenómeno de derecha cuando... No digo que de derecha. Cuando el discurso de mantener el atraso cambiario es el mismo que tenía Cavallo en los 90. O sea, Cavallo decía, todo el mundo le decía, las voces le decían, mirá, tenés un problema de atraso cambiario, tenés un problema del sector externo, Martín. Pero ¿cómo no si los precios crecen? ¿Vos estás de acuerdo con que desde el año 2007 para acá los precios crecieron por lo menos el doble de lo que creció el tipo de cambio? Después discutimos cuánto. Pero... No en el último año. No, en el último año no, pero la evaluación ha estado por arriba de cualquier índice de inflación. En el 2011, que fue cuando tenías el problema grave del sector externo. Si tuvieras atraso cambiario no tendrías superávit comercial aún con la crisis internacional. Pero ¿cómo no? ¿Por qué no? Si tenés, bueno, hay tenés superávit. Bueno, mirá, las importaciones crecen al 19%. ¿Dónde está la restricción de las importaciones? Claro, pero el problema es que el tipo de cambio te tiene que equilibrar todo el balance de pagos. Ese es otro error muy común. Miran solamente balance comercial. El balance comercial es una parte así de chiquita del balance de pagos. Es el más importante. El balance de servicios. No, mirá, si vos sumás el balance de servicios, por ejemplo, y la remesa de utilidades, te voy a poner un ejemplo. Los servicios turísticos, básicamente. Ah, bueno, sí, ese Te voy a poner un ejemplo. Bueno, creo que coincidís con lo de los servicios turísticos, hay un problema ahí. O sea, que por lo menos un dólar turista más alto tenés que tener. Porque ahí tenés un problema de atraso cambiario en el dólar turista. Es más barato almorzar en New York, en un restaurante de New York, que almorzar en Buenos Aires. Y eso cuando fue así, 2 veces anterior de la historia que fue así, en el 81, 82 terminó mal y en los 90 terminó mal. Entonces eso es imposible, hay que corregirlo. Ahora, el segundo... La diferencia es que si el Banco Central, como viene haciendo lo del 2003, maneja el tipo de cambio, no hay ningún problema. Cuando te lo maneja el mercado, ahí tenés un problema. No, pero está bien. Yo comprendo que vos tengas un esquema de flotación administrada en el cual vos evitás corridas abruptas del valor de la moneda. Ahora, igual, perdóname, ese es un tema. No quise decir que el tema de la hiperdevaluación es un tema de la derecha. Hoy los economistas, no vamos a dar nombre, pero que están pidiendo una devaluación. Frenkel, por ejemplo. Frenkel está diciendo que hay atraso cambiario. ¿Vos, Frenkel, te parece liberal? Totalmente liberal, sí, claro. Bueno, Frenkel es el padre del Centro de Estudios del CEDES. ¿Y a vos te parece que el CEDES es neoliberal? No dije. Es una discusión un poco teórica. A mí me parece que está equivocado. Frenkel era el que quería frenar la economía del 2006 para bajar la inflación. Eso no es. A mí también me parece que vos estás equivocado, pero no te voy a acusar de que soy liberal. No es un tema teórico y me parece que queremos que la audiencia... La devaluación no es de derecha o de izquierda. La devaluación se toma cuando hay atraso cambiario y si hay que tomar una devaluación se hace en forma módica, porque todas las devaluaciones abruptas, como están viendo del 40%, lo primero que hacen es socavar el salario. Y ahí viene una recesión, caen las reservas, pero en el 2009, cae la recaudación. El gobierno devaluó bruscamente, pasó del 2008 al 2009, pasó el tipo de cambio de salir 3,11 a salir 3,90. Sí, en un año. Te olvidás de Lehman Brothers, me parece, ¿no? Bueno, y lo que hizo Brasil. Entonces, cuando hubo que devaluaron bruscamente. Por supuesto. ¿Por qué no devaluaron también en el 2011? O sea, estaba bien devaluar en el 2009, pero en el 2011 es un error. Martín y Alejandro, digo, porque nos gustaría y un poco también responder a ustedes como profesionales de la economía. Recién decías, Alejandro, y me quedaba con esto, no crees en la solución del desdoblamiento cambiario, que es uno de los rumores más fuertes. Me parece una solución hermosa teóricamente, pero difícil de practicar. ¿Y cuál sería, digamos, en este momento? Porque hay un problema, definitivamente. Las reservas van a seguir seguramente bajando y además tenemos un problema donde todo el mundo, las automotrices están diciendo que hoy ya, si no le vendemos a Brasil, que Chile y México ya lo tenemos cerrado porque los costos de producción argentina hacen que no nos quieran comprar afuera.
Entonces, claro, o sea, a mí tampoco me gusta la devaluación, pero entonces, ¿cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo se bajan supuestamente los costos con paritarias después del 25% anual? No mezclemos las cosas. Con respecto al tema externo, yo creo que hay una restricción que se nos ha venido en estos 2 años muy por encima. Tiene que ver también porque la Argentina eligió crecer. Si la Argentina paraba la economía el año pasado y este año crecíamos al 1 o 2%, la verdad que no hubiéramos... todos, en Latinoamérica crecen todos. Sí, pero no, nosotros hicimos lo posible por impulsarla. Ahora, crecen todos, pero la Argentina este año está creciendo, es el país que más crece en América Latina. ¿Medido cómo, Alejandro? Medido como lo mide la CEPAL o como lo la CEPAL no tiene medición de crecimiento del PIB de Argentina. Bueno, usa los datos del INDEC. No, yo uso los datos que están publicados hasta por el Fondo Monetario. Pero también usa los datos del INDEC. El Fondo Monetario no tiene ninguna tecnología para medir el crecimiento de la Argentina. Bueno, entonces, entonces la Argentina está en recesión. Bueno, no, está creciendo, pero no 5%. ¿Cómo resolvemos? A ver, Martín, por ahí te pregunto a vos. Hoy, con esta restricción que tenemos, ¿cómo se resuelve? ¿Hay que desdoblar? Mirá, ¿hay que devaluar? El tema de los desdoblamientos de los tipos de cambio es una solución que Argentina, de hecho, ya ensayó. Tiene un tipo de cambio múltiples, ese es un poco el modelo cambiario argentino, tiene un tipo de cambio para el campo que tiene que ver con las retenciones. O sea, técnicamente la Argentina ciertamente tiene varios tipos de cambio en este momento. Y lo que tiene ahora en la realidad, de hecho, son distintos tipos de cambio, porque aparece para algunas operaciones inmobiliarias un dólar ladrillo, para sacar con tarjeta en el exterior aparece un dólar de 7 pesos, para las determinadas actividades de importación un dólar oficial, para otras actividades como atesoramiento, por ejemplo, un dólar blue de 10 pesos o 9,70. Entonces, evidentemente hay muchos tipos de cambio en la Argentina y ese es un sistema desordenado que se dio de hecho. Entonces, estaría bueno que como un punto intermedio, no me parece que sea la solución de largo plazo, pero me parece que en prolijar lo que está pasando de hecho no sería una mala idea y que el rumbo lo elija el Banco Central y no que se termine medio generando de prepo. Ahora, la realidad de fondo es que el problema del atraso cambiario en la Argentina tiene básicamente un nombre y un apellido, y es el problema de la inflación. Entonces, fíjate vos que el gobierno vino haciendo los deberes muy bien hasta el año 2007, inclusive es el mismo modelo que, esto es algo muy interesante, te vuelvo a insistir, yo cuestiono por ahí quizás muchas cosas de lo que fueron esos años, el modelo kirchnerista puro de los primeros años del 2000, que empieza en el 2002 en realidad hasta el 2007, pero lo cierto es que fue un modelo con baja inflación y crecimiento, o sea, mostró que se podía crecer con baja inflación como muestran otros países de la región, fue un modelo que entraba en capitales en vez de salir, entonces eso te da la pauta de que se puede, y entonces si nosotros logramos resolver el problema de la inflación, el problema cambiario se resuelve solo. Ahora, si vos no resuelves el problema de la inflación, coincido con Alejandro, que no hay ninguna solución de evaluar tampoco, porque vos devaluás hoy y lo que va a pasar es que dentro de 2 años estamos discutiendo de vuelta, porque otra vez la inflación va creciendo. Ahora, también es verdad que el gobierno corrigió en el último año la cuestión de que ahora este último año sí es verdad que el tipo de cambio nominal viene creciendo a la misma tasa que crece la inflación, un poquito más incluso. En las últimas semanas creció un poco más. Lo que pasa es que estamos con un cambio muy gradual para cerrar una brecha muy grande. Entonces, a este ritmo para cerrar esta brecha nos va a llevar 2 años en los cuales va a ser muy difícil que la economía resuelva el problema cambiario. Alejandro, ¿cómo se resuelve la inflación? No discutamos de variables de lo que dice el INDEC, hablemos de lo que percibe la gente. La gente percibe que la inflación es más alta que la que dice el INDEC. La inflación de supermercado, de los colegios, salvo los servicios, todo el mundo percibe que las cosas aumentan y bastante. ¿Cómo vuelve la Argentina? Porque aunque tengamos una tasa de inflación oficial, es una tasa de inflación alta. ¿Cómo volvemos a niveles como Chile, como Uruguay, que tienen un 4% anual? Bueno, justamente en el 2007, primero me alegro que economistas que no son del gobierno digan que por lo menos hasta el 2007 esto funcionaba bien, porque recuerdo, no es el caso de Martín, pero de muchos economistas que todos los años, el 2003, el 2004, el 2005, decía que esto explotaba. La verdad que llevamos 10 años y nada explotó. Ahora, a partir de 2007 hay un fenómeno internacional muy importante que hace que los precios de nuestros bienes que nosotros exportamos se incrementen. Eso hace que los precios de los alimentos en Argentina crezcan mucho en el año 2007. Lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Argentina es que a partir del año 2007 hay un impulso de precios externos y la mejora en lo que ha dado las paritarias, la baja de la desocupación, ha hecho que los trabajadores puedan resarcirse de ese aumento de precio a partir de las paritarias. Ese es un modelo que para nosotros es proactivo. Entonces, pasó el
la base de la inflación del 4 al 5 al 10-11% y según las mediciones privadas al 17-18 hoy, bueno, y otras dicen cualquier cosa, pero digo, nosotros tenemos un escalón más alto de inflación. La verdad que la única forma para nosotros proactiva de bajar esa inflación es con un acuerdo de precios y salarios. Las otras fórmulas son las que nosotros nos queremos aplicar. Por ejemplo, la de enfriar la economía, la de frenar los salarios, porque esa es la gallina de los huevos de oro. Ahora, si vos me preguntás, ¿eso es fácil? No, la verdad que es muy difícil. Las veces que se han hecho acuerdos de salarios y precios, siempre han ganado los empresarios. La inflación en la Argentina tiene un componente de puja distributiva tan grande que si vos querés frenarla, muchas veces esa puja distributiva lo que ganan son los empresarios y no los trabajadores. ¿Y esa puja no existía en la primera etapa del gobierno? No existía porque la desocupación estaba en 2 dígitos y los trabajadores, cualquier aumento de precios, no lo podían resarcir con aumento de salarios. Hay otro modelo a partir del año 2007, que yo digo, está bien, tendríamos y sería... Me gusta el reconocimiento de que hay otro modelo a partir del 2007, sí, claro, eso también me gusta. Y sí, hay un modelo porque la economía internacional se modificó y porque los trabajadores ahora tienen la posibilidad de ganar por encima de la inflación que hace 50 años no tenían. La última vez fue en la etapa del primer peronismo y un poquito en el año 75, pero esa puja distributiva hace que para poder bajar la inflación sin afectar el salario real haya que ir a acuerdos de precios y salarios como los que había empezado la presidenta antes de su reposo y que supongo que se van a retomar. Pero tengo una consulta, Martín. Pero ese aumento que se produce, ¿no?, de los commodities, digo, también tendrían que tener inflación los chinos y todo, porque todos comen soja, todos comen trigo, todos consumen trigo. No, bueno, los chinos pregunto en ese modelo. sentido. No, el tema es que la Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene la potencia sindical que no tienen otros países. Por ejemplo, en Brasil los salarios se acuerdan una vez al año, al principio, se hace bueno, hay otro modelo. Así que el salario real, por ejemplo, en Brasil, desde el año medido del año 2007 hasta el 2012, el salario real en Brasil cayó más que en Argentina. No. Los salarios reales han aumentado en toda Latinoamérica. En algunos países más, en otros países menos. Entonces no hay un problema de puja distributiva, de que los trabajadores en el resto de los países pierden en esa puja distributiva. Si perdieran en esa puja distributiva, evidentemente los salarios reales no aumentarían. La diferencia con los otros países, vamos a Brasil, es que cuando la economía empieza a crecer y empieza a aumentar un poquito la inflación, el gobierno frena la economía. Ese no es el modelo que nosotros queremos. Y eso hace que los trabajadores pierdan. Y eso nos impacta a nosotros como argentinos en otro tema, que es a las exportaciones industriales a Brasil. Ahora, digo, no quiero comparar con otro modelo porque nosotros elegimos esto, fue votado, bueno, en algún momento, si hay un cambio de paradigma, se cambiará. Pero me parece que la Argentina debe situarse en los problemas que tiene y resolverlos dentro de este modelo. A mí me parece que nuevamente celebro que haya economistas oficialistas que reconocen el problema de inflación que tenemos, porque hace no muy poco escuché declaraciones, por ejemplo, de Aníbal Fernández diciendo que no había inflación en la Argentina, lo cual es de una gravedad terrible, porque si la gente que tiene que tomar decisiones para resolver el problema dice que no existe el problema, es como que vos vayas al médico con una enfermedad y el médico te mande de vuelta a tu casa, digamos, no están haciendo nada para resolver el problema. Entonces, evidentemente me parece muy bien eso. Ahora, coincido también que hay un componente. La inflación tiene una de las características que me parece que tenemos que desterrar en el debate de la inflación son las explicaciones monocausales, ¿no? Esta cuestión de que aparece todo un conjunto de economistas y dice la inflación es por la emisión. Y aparece otro conjunto de economistas que dice no, inclusive la presidenta del Banco Central dijo la emisión no causa inflación, la inflación es por la puja distributiva, ¿está bien? Entonces, lo cierto es que la inflación es un fenómeno multicausal. Puede ser que tenga un disparador inicial que tenga que ver con un fenómeno monetario en algún momento. En otro momento ese disparador puede ser una cuestión de restricción de precios internacionales o de exceso de demanda porque crece la economía más rápido de lo que su capacidad le permite crecer en función de lo que está creciendo la inversión en ese año. También hubo algo de eso en algunos momentos de la economía argentina. Entonces, el fenómeno es multicausal. Vos no podés, la economía no puede crecer, por ejemplo, multiplicarse por 3 la cantidad de dinero en los últimos 5 años y vos desconocer que hay un problema monetario ahí. Del mismo modo que tampoco podés desconocer que evidentemente hay un fenómeno de pujas distributivas, porque se ve clarito el fenómeno. Mirá,
Los trabajadores consiguen una paritaria que obviamente tiene que ver con la inflación anterior, que es lo que les da la pauta de cuál va a ser la inflación que sigue. Y luego, y los meses siguientes a que se aplican, se entregan los aumentos de las paritarias, son los meses que más sube la inflación. O sea, Claro. que evidentemente existe un proceso por el cual los empresarios primero te dan el aumento y después acto seguido lo trasladan a precios. Cosa que no es un problema, como algunos creen también, de empresarios monopólicos y que están malos y empresarios buenos, porque, por ejemplo, la principal empresa argentina, que ahora está, no digo estatizada, pero ciertamente con participación mayoritaria del Estado, que es YPF, desde que se estatizó la empresa aumentó 45% la nafta, casi en un año y meses. Claro. Entonces, evidentemente es un fenómeno que trasciende la propiedad privada pública de la empresa. Hay un problema de Argentina de costos, de que los costos suben, y los empresarios se encuentran razonable trasladar ese aumento de costos a los precios también. Ahora, coincido que el plan tiene que ser un plan integral. Y el plan integral tiene que tener una pata ortodoxa, que es la pata de control de la política monetaria, y una pata heterodoxa, que es la pata del acuerdo de precios y salarios, que frene un poco la cuestión de las expectativas, porque yo te tengo que mostrar, vos sos trabajador y me venís a pedir un 25% de aumento. Yo te tengo que mostrar, mirá, acá se viene, cambiamos las reglas de juego en la economía, no va a ser 25% de la inflación este año, mirá, en todo caso te doy un 10, pero vos me prendés fuego si te digo que te doy un 10 nada más. Evidentemente tengo que mostrarte que tomé un conjunto de decisiones que vamos al 10. Entonces los empresarios tienen que comprometerse también de que vamos al 10. Todo tiene que ser consistente. Claro. Vos no podés decirle vamos al 10 y el Banco Central financia 75.000 millones de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Porque no es que la plata del Banco Central, algo que no dijo Alejandro, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, no es que la plata del Banco Central va a financiamiento de proyectos de inversión de las pymes o va a financiamiento de los créditos hipotecarios. La plata del Central va a financiamiento del Tesoro, 75.000 millones de pesos es un montón de plata. También al Tesoro. Alejandro Roba y Martín Tetaz, nos hemos quedado sin tiempo, queremos agradecer. Bueno, hubo más puntos de acuerdo casi que de desacuerdo, cosa que empieza a hablar de que puede ser que empecemos a converger y las cosas que empiecen a normalizarse. Gracias a los dos por estar en Infobae TV. Los vamos a volver a invitar, por supuesto, porque el tema económico es el gran tema de los argentinos.